Capítulo 2, Memorias Linas, parte 32. Pelcinella, a quien Belgrind había apartado tan groseramente de su camino, no podía entender lo que le había sucedido. Puede que no estuviera a la altura de Cornu de los tres almirantes místicos, pero estaba seguro de que el poder que acababa de obtener era absoluto. En cambio, aquí estaba experimentando el dolor más insoportable. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué siento dolor como un ser humano? La razón era simple. El aura cardinal, de color rojo oscuro de Belgrind podía reducir a cenizas a cualquiera que la tocara. Ella había estado siendo lo más suave posible con él, ya que no tenía intención de matarlo. Además, supuso, tener un ejemplo como ese les enseñaría a evitar las tonterías, pero él estaba más ebrio con la idea de ser rey de lo que ya había pensando. No había podido ver la realidad y ahora estaba entrando en un territorio en el que nunca debería haberse encontrado. ¿Un ataque sorpresa? Qué inteligente de tu parte. Esas eran las palabras de un auténtico perdedor, uno que no se daba cuenta de cuán enorme era la brecha de habilidades entre ellos. Ni siquiera Belgrind podría haber imaginado que alguien se dirigiera a ella de esa manera. Entonces, sin pensar más en él, se centró en su siguiente preocupación. Billy y David aún estaban uno frente al otro. Belgrind, acercándose sigilosamente detrás de este último, le dio una palmada en la cabeza, un golpe infundido con un aura cardinal que instantáneamente vaporizó el yoma en su interior. Fue una asombrosa demostración de fuerza, pero eso era normal para ella. Mientras hacía esto, Pelcinella dio un paso al frente. Al darse cuenta de que estaba en problemas, le gritó una orden a Delia: «Dame tu lanza». No puedes acceder a todo su poder de todos modos. Sería mucho más feliz conmigo que en manos de una cobarde inútil como tú. Por muy defectuosa que fuera esa lógica, no impidió que Pelcinella le arrebatara la lanza. Rápidamente pudo sentir su poder. Le hizo reír. Ahora, con seguridad, podría terminar el día victorioso. Delia cayó al suelo. Sus excompañeros corrieron hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó Brict, hablando en nombre de todo el equipo. Delia, al escuchar esto, dejó caer una lágrima por su mejilla. «No seas estúpido. No soy humana. Soy un yoma que invadió este mundo, pero estás llorando. Esas lágrimas son toda la evidencia que necesitamos para saber que aún eres humano, Brit. Además, aún tienes todos tus recuerdos, ¿no? Solo saca a ese yoma de allí, vamos. Eres una mujer demasiado descarada para dejar que un yoma te gane». Allí, en ese momento, Delia pudo escuchar claramente que algo se hacía añicos en su corazón. «Espera, Catarina, será mejor que te disculpes antes de seguir actuando así». «¿Qué quieres decir con que soy descarada?» «Oh, no me retractaré», respondió Catarina entre lágrimas mientras sostenía a Delia. «Eres demasiado descarada para caer tan fácilmente». «Eso es lo que creo». El resto de los 7 tesoros sagrados se unieron a ella. No hubo necesidad de más palabras. Al ver a sus amigas gritar de alegría, una tras otra, Delia sonrió desde el fondo de su corazón. Pelcinella, al ver esto, simplemente los olisqueó. «Cielos. Por eso los humanos son tan inútiles». David también había recuperado la cordura gracias a Belgrind. Delia era la última persona que aún era fiel a Pelcinella, pero al parecer, su conciencia humana había vencido al final. Peor aún, por lo que parece, tampoco se podía confiar en que Amari se pusiera de su lado. Su lado humano parecía tener ventaja ahora, y Pelcinella dudaba que Amari terminara luchando junto a él. Sin embargo, no vio ningún problema. Aún era poderoso y acababa de obtener una de las armas más poderosas del mundo. Esta lanza realmente es una amenaza de clase divina. Ni siquiera intenta reconocerme como su maestro, pero aún es lo suficientemente fuerte para mí. Puedo usar esto fácilmente para encargarme de esta molesta mujer llamada Belgrind. Era infinitamente optimista, al menos. Pero era sencillamente desesperante lo poco que conocía su lugar. Sin embargo, incluso en su mente sonaban las alarmas. Ahora estaba estudiando minuciosamente el conocimiento que el desaparecido Yoma le había dado, buscando algo relacionado con Belgrind. Si pudiera examinarlo lo suficientemente detallado, supongo que ahora solo puedo confiar en mí mismo. Muy bien, simplemente te enterraré personalmente. Lo siento, ¿te refieres a mí? Realmente eres una mujer tonta. ¿A quién más podría hablar? HRRGNNGH había demostrado abiertamente su intención de matar. Eso fue desacertado. Belgrind lo había dejado pasar tanto tiempo porque simplemente no estaba interesada en él, pero ahora lo reconocía como un enemigo. A pesar de todo, Belgrind aún había tratado de no matarlo con el disparo que acababa de realizar, sabiendo que había una posibilidad de que pudiera regresar de su yoma. El problema con Pelcinella era que había hecho poco más que apoderarse de la voluntad de su yoma. El núcleo aún estaba allí.
El golpe que acababa de darle a Pelcinela había destrozado ese núcleo para siempre. Bueno, dijo sonriendo, ese es el final de mi trabajo. Parece que ese hombre de allí ganó contra el mismísimo Yoma, lo que significa que ya nadie está poseído. Antes de que todo esto comenzara, había 6 líderes místicos en esta sala de conferencias. Belgrin les había quitado los poderes de Yoma David y Emile, convirtiéndolos nuevamente en seres humanos normales. A Amahari, Lee y Delia habían superado su Yoma sin ayuda externa, sus poderes místicos aún estaban allí, pero eso no era ningún problema a los ojos de Belgrin. Finalmente, a Pelcinela le acababan de destruir su núcleo Yoma, lo que probablemente significaba que esos poderes habían desaparecido, pero algo no estaba del todo bien con él. Jejeje. Bueno, gracias. Muchas gracias, ahora el odioso sello que bloqueaba mis poderes ha sido eliminado. Ahora había asimilado completamente sus poderes Yoma. Estaban empezando a transformarlo externamente. Su piel se volvió de un tono azul claro, sus ojos brillaban de color rojo y, a diferencia de los otros místicos de bajo nivel, incluso le estaban creciendo alas como las de un ángel. El equipo que poseía su Yoma se había transformado en las túnicas sagradas que vestía. Esta prenda tenía incontables años, lo que la convertía en una de las mejores que la clase leyenda podía ofrecer. La lanza que le quitó a Delia también se había transformado, en un Kakkara 7, un bastón coronado por un conjunto de anillos de metal. El arma había aceptado a Pelcinela como su dueño, y aunque carecía de las magículas para liberar completamente sus poderes, sentía que su energía mágica se había duplicado. Ahora Pelcinela sentía que estaba en la cima de su vida. Pero su tonta arrogancia había crecido con su fuerza. Ahora realmente sentía que nadie podía detenerlo, incluso ofendió a Belgrin. ¿Es realmente tan idiota?, pensó, pero decidió dejarlo en paz. Al ser una fuente absoluta de fuerza, no vio necesidad de entrar en pánico. Pelcinela, sin darse cuenta, se echó a reír a carcajadas. Esto se siente muy cómodo. Con este poder, tal vez pueda vencer al mismísimo Corno. Así de omnipotente se sentía en ese momento. De hecho, sus poderes se habían elevado al nivel de un rey demonio despierto, y sentía que había superado todos los límites que se le habían impuesto hasta ahora. Pero estaba midiendo estos logros utilizando un criterio muy pequeño. Olvídalo. Él es al menos 10 veces más poderoso. Ni siquiera estaría cerca. Estaba cometiendo un error tan estúpido que Belgrin no pudo evitar intervenir. Pelcinela, el blanco de esta burla, se enfureció. Bueno, dijo. Es triste que algunos tontos aquí no entiendan cómo funciona el mundo. Habla por ti mismo, pensaron todos los demás en la sala. 7 Kakkara, sánscrito para bastón resonante, también llamado Saku, bastón de monje, en japonés o XZHNG, bastón delgado, en mandarín, es un báculo de madera anillado tradicionalmente utilizada en el budismo como arma de autodefensa y herramienta de oración. Su origen puede ser encontrado en la India. Fue en ese momento que Belgrin se dio cuenta de que Pelcinela estaba hablando de ella. Sin embargo, ella no entendía por qué. Su actitud parecía indicar que pensaba que podía vencerla, pero ella no podía adivinar qué base tenía para eso. Conocía a los Yoma desde hacía mucho tiempo, por lo que no podía creer que alguien entre ellos no supiera quién era ella. Tal vez hubiera sido comprensible entre los místicos de nivel más bajo, pero uno de alto nivel, un antiguo ángel conectado con los 3 almirantes místicos, nada menos, debería haber estado temblando de miedo ante la mera mención de su nombre. Contra los dragones verdaderos más fuertes, esa era simplemente una respuesta natural, pero la reacción de Pelcinela era demasiado antinatural. Eso hizo que Belgrin se detuviera. Se preguntó si estaba cometiendo algún tipo de error. ¿Sabes? He tenido curiosidad. Está siendo terriblemente grosero. Cuando dijiste, tontos, hace un momento, no te referías a mí, ¿verdad? Después de su largo viaje, Belgrin se había vuelto sorprendentemente paciente. Se describiría a sí misma como una mujer elegante y tranquila, e incluso si eso no fuera del todo cierto, ciertamente había cultivado un lado más amable de sí misma en comparación con antes. Por eso hizo esa pregunta en lugar de enfurecerse, pero Pelcinela tomó esto como una señal para dejarse llevar. ¿No te das cuenta? Puede que tengas algo de fuerza, pero realmente necesitas dejar de estar tan llena de ti misma. Porque fuera de este mundo, hay un mundo aún más grande. Boa, él realmente no lo sabe. Ahora Belgrin se dio cuenta. Pelcinela había superado su yoyoma y se movía por su propia voluntad. Al mismo tiempo, ella se compadeció de él. Amari Masahiko había sido asimilado, pero había usado la experiencia para adquirir tanto conocimiento del Yoma como fuera posible. Este hombre, en cambio, no buscaba más que poder, y es por eso que se había vuelto tan arrogante. Ni siquiera conocía los hechos más esenciales. Al darse cuenta de eso, se sintió más exasperada que enojada.
Se giró hacia Hensei y los demás, ignorando a Pulcinella mientras él continuaba con su pequeño discurso. ¿Qué crees que es mejor hacer con este hombre? Rompí su núcleo Yoma, pero su poder aún está intacto. A este ritmo, ni siquiera yo podré manejar esto por completo. Por manejar esto, se refería a quitarle sus poderes. Pero Pulcinella lo tomó a mal. Jejeje, por supuesto que no puedes. Es un poco tarde para rendirse, ¿no es así? Consideró que esas palabras significaban que Belgrin no podía derrotarlo. No importa a lo que se enfrentara, siempre veía cosas que se interponían en su camino. Si admites tu derrota, te convertiré en mi subordinada por buena voluntad, pronto apreciarás mi misericordia cuando te nombre para BRRNNHH. Silencio, otra bofetada de Belgrin. Pulcinella no pudo reaccionar, y solo entonces se dio cuenta de que algo no iba bien. ¿Estoy cometiendo un gran error?, pensó, intentando apresuradamente buscar en sus recuerdos, pero no encontraría nada en absoluto. Cuando Belgrin destruyó su núcleo Yoma hace un momento, todos los datos de memoria que venían con él habían desaparecido. No. Pulcinella se sintió abrumado por una sensación de pavor por razones que no podía entender. Ignorándolo, Belgrin se giró hacia Hensei nuevamente. Si dejo vivir a este hombre, estoy segura de que les presentaría problemas a todos ustedes. Creo que es mejor matarlo, pero, ¿qué opinas? Para ella, poco importaba si Pulcinella vivía o no. Pero no importaba lo que eligiera, no podía dejarlo así. Las cosas estarían bien mientras Oro estuviera vivo y Belgrin estuviera cerca para protegerlo, pero después de eso, no se sabía. Tras la muerte de Oaru, Belgrin se dirigiría directamente al siguiente fragmento de alma de Rudra, sin importarle lo que sucediera en este mundo, y después de eso, nadie podría detener a Pulcinella. Pero Belgrin también sabía que las reencarnaciones de Rudra regresaban a este mundo de forma cíclica, transmitidas a través de un linaje familiar. Dejar que Pulcinella hiciera lo que quisiera con este mundo tampoco era lo mejor para ella. Ni Hensei ni nadie más podía detenerlo. Eso estaba claro. Y es por eso que eliminarlo aquí y ahora era el camino más simple para todos. Tienes razón, sí, pero no había nadie aquí de Rosiam. Matar a uno de los héroes más grandes de ese imperio seguramente dejaría un mal sabor de boca. Todos aquí sabían que era la decisión correcta, pero nadie estaba demasiado entusiasmado con ella. Belgrin lo sabía y por eso quería más opiniones. En otras palabras, no estaba manteniendo vivo a Pulcinella por amabilidad, sino porque concluyó que matarlo ahora mismo podría causarle a Oro innumerables problemas más adelante. Entonces dejó la decisión a los demás. No sería fácil, todos ellos eran de otras naciones. Si lo hablaban y decidían dejar a Pulcinella libre de culpa, Belgrin estaba dispuesta a aceptarlo. Amari ciertamente sabía lo que estaba haciendo aquí, al igual que todos los demás. Ese conocimiento los animó a hablar libremente. No tenemos otra opción que ejecutarlo, dijo Amari. Podemos decirles a todos que lo hice mientras estaba poseído por mi Yoma. Si Rosia me exige que me pongan bajo su custodia, pueden seguir adelante y ofrecerme. No, estoy de acuerdo en que tenemos que acabar con él, respondió un cauteloso Hensei, pero no hay necesidad de que te sacrifiques. Podemos contarles toda la historia y tratar de hacerlos entender. Tienes razón, dijo David. Quiero decir, si razonar con ellos no les hace entender, podemos simplemente aplicar el tipo de presión adecuada. En Aseria estaremos encantados de poder ayudar. Creo que sus palabras podrían malinterpretarse, comandante, pero estoy de acuerdo en que la ejecución es la lección correcta. El poder absoluto corrompe absolutamente y esas cosas. Eso es lo que siempre decía mi abuelo. Creo que Pulcinella no puede culpar a nadie más que a él mismo por esto. Entre las respuestas de Billy y Emile, la decisión fue unánime entre los aserianos. Laurent Hayes, el abuelo de Emile, solo había confiado en la ayuda de Belgrin para las cosas más insípidas. El recuerdo la hizo sonreír un poco. Mientras tanto, la reacción de los feudos chinos fue de aprobación tácita. Habían sido invadidos por Rosiam, había poco amor entre ellos, por lo que cortésmente se abstuvieron de hacer comentarios en profundidad. Los arcianos, por el contrario, estaban sedientos de sangre. Podemos inventar cualquier tipo de historia que queramos después. Vamos a matarlo, sí. Ese bastardo empujó a Delia, le robó el arma. Ojalá pudiera destrozarlo con mis propias manos. No puedo decir que te culpe. No tengo motivos para estar en contra, no, yo igual. Dado que uno de los suyos había sido herido, ciertamente no estaban reprimiendo sus emociones. Al oír todo esto, Pulcinella se dio cuenta de lo grave que era la situación. A este paso, esta mujer Belgrin podría simplemente matarme. Antes de que ella pueda, trató de encontrar una salida, concentrando secretamente toda su mente y cuerpo en ese único objetivo. Luego, al notar que Belgrin estaba a espaldas,
intentó un ataque sorpresa. Todo el orgullo que tenía como clérigo había desaparecido, las leyes de caballería no importaban al borde de la muerte. «Vas a morir, contempla el poder de mi ataque final». Esta era la luz divina disipadora de la destrucción, una habilidad espiritista secreta y prohibida que usaba bendiciones divinas para destruir el mal y a sus sirvientes. A esto se le sumaba su poder Yoma, creando un flujo de energía más masivo que cualquier cosa que este mundo haya medido jamás. Las ondas de choque por sí solas causaron un daño tremendo. La tierra tembló, el mismo aire parecía chirriar contra sí mismo. La base que había sido reconvertida en la sede Yoma comenzó a colapsar, incapaz de soportar la tensión. Era resistente a los ataques aéreos e incluso podía servir como refugio nuclear, pero ni siquiera eso era suficiente. El espacio vacío entre Pulcinella y Belgrinn quedó enterrado en menos de un segundo, tal fue el efecto instantáneo del daño, algo claro para cualquiera que pudiera verlo. ¿Gané? No existe ninguna forma de vida que pueda resistir esta fuerza. Y ahora soy el gobernante de este mundo. Mientras Pulcinella intentaba regodearse de su victoria, vio la fuerza energética, ahora con forma de lanza, limpiamente insertada en la espalda desprotegida de Belgrinn. Pero ella no resultó herida. No había funcionado. No podría haberlo hecho. Después de todo, estaba luchando contra Belgrinn. Una cantidad de energía lo suficientemente grande como para destruir todo este continente había sido neutralizada y disipada en un solo instante. ¿Puedes esperar tranquilamente hasta que lleguemos a una conclusión, por favor?, dijo, como si nada hubiera pasado. Y entonces Pulcinella lo supo. Nunca podría derrotar a Belgrinn. Si se hubiera rendido en ese momento, tal vez las cosas hubieran terminado de manera diferente. Pero no tenía sentido teorizar sobre eso, porque Pulcinella, sin saber cuándo rendirse, intentó aprovecharse algo que nunca debería haber hecho. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.